Pues hoy hace un día bastante sombrío, así que la luz es la que hay. Y bueno, el vídeo que os traigo hoy es un poquito diferente a los que suelo hacer, pero la verdad es que es un tema que me llama mucho la atención, me interesa bastante, así que os lo cuento. Por favor, es que son adorables. Bueno, ya después de ver a mis gatos, os cuento de qué va el vídeo. Siempre he sido una persona que ha tenido mucha conexión con los sueños. Siempre he tenido la facilidad de recordarlos, incluso a día de hoy recuerdo sueños que he tenido pues con 5 o 6 años. Por ejemplo, hay uno que se me repitió durante bastante tiempo, que era un oso persiguiéndome en toda la casa. Y desde que empezó este año 2021 me había propuesto pues escribir siempre mis sueños, llevar un cuaderno de sueños. Y hace poco vi el vídeo de All These Humans en el que habla de sueños premonitorios. Así que como también he tenido de estos, nunca han sido sueños muy bestias, nunca han sido sueños muy impactantes, exceptuando uno. Pero siempre pues he tenido bastantes sueños premonitorios, algunos bastante tontos, algunos así como cosas muy específicas que luego a lo largo del día me van pasando. Y bueno, realmente no quiero relacionarlo con ningún tipo de creencia espiritual en este caso, ni tampoco lo quiero relacionar con cosas científicas de probabilidad, estadística y demás, porque la verdad es que simplemente vengo a contarlo y cada uno que saque sus propias conclusiones. Es algo que me parece sumamente curioso, que me parece muy interesante y por eso vengo a hablar de esto en el canal. El primer sueño que yo recuerde haber tenido de decir que era premonitorio, la verdad no recuerdo cómo era el sueño, pero sí recuerdo haber soñado una pared de hojas y como hiedra o algo así. Y bueno, estoy hablando de cuando tendría 11 12 años. Estaba caminando por la calle con unas amigas y de repente pues salió esta pared de hiedra. Al menos es un recuerdo que yo tengo. Si es verdad o no, ya no lo sé, pero es un recuerdo que tengo. Y bueno, pues me acuerdo que ahí empezamos a hablar de los sueños premonitorios, que de hecho yo esto lo descubrí gracias a Shin-chan, me parece, o Doraemon. O sea, lo descubrí viendo dibujos animados. Y bueno, pues me pareció curioso, lo empecé a compartir con mis amigas con las que iba por la calle y por eso tengo el recuerdo. Después, por algún motivo, todos mis sueños premonitorios de mi época adolescente eran en inglés. Cuando yo soñaba algo en inglés sabía que luego era un sueño premonitorio. El primero que más me impactó fue, bueno, yo había soñado que iba por la calle y alguien me llamaba al teléfono y me empezaba a hablar en inglés diciéndome como... No recuerdo exactamente las palabras, pero acabó diciendo como y las campanas doblarán por ti. Y me colgó. Pero también recuerdo que era como una voz bastante oscura, grave. Me asustó bastante la voz. Y bueno, yo me levanté sin más, me quedé con el sueño en la cabeza pensando un buen rato. Yo me vestí, me fui al aseo para arreglarme para ir a clase. Y cuando me miré al espejo me di cuenta de que llevaba una camiseta, que leí lo que ponía. No tengo ya la camiseta por lo que no me acuerdo, era una de AC/DC que decía algo como Hell's Bell, bueno, las campanas del infierno o algo así, no recuerdo exactamente qué era. Pero me pareció muy curioso cuando decían en el sueño que las campanas doblarán por mí y me puse esa camiseta sin siquiera darme cuenta. Yo normalmente cogía lo primero que tenía en el armario y me lo ponía. Entonces me pareció muy curioso, ya os digo, es una tontería, pero me pareció curioso. No sé si fue mi subconsciente, no sé qué fue, pero bueno. Luego hubo otra en la que todo el rato en mi cabeza había una frase que era You will know my name o You will hear my name, no me acuerdo. No sé si era conocerás mi nombre o escucharás mi nombre. Pero todo el sueño se repetía esa frase y al día siguiente me causó curiosidad y dije voy a buscar qué es. Pues resulta que era una canción de Arch Enemy, que yo no conocía en ese momento, pero también me pareció bastante curioso. Y la otra que tuve en inglés, esta sí fue la más curiosa, que de hecho
se lo conté a mi profesora en cuanto ocurrió porque me pareció tan interesante. Bueno, poniéndose en contexto sobre por qué tuve este sueño, en tercero de la ESO, si no recuerdo mal, teníamos que hacer unas pruebas de asignaturas básicas como matemáticas, lengua, inglés y alguna más. Y pues estas pruebas las hicimos y a mí se me olvidaron completamente hasta pasados a lo mejor un par de meses, un mes o así. Pues en el sueño estábamos corrigiendo esos exámenes, que por cierto no los habíamos corregido en ninguna asignatura, así que yo pensaba que me lo había inventado totalmente. En el sueño estábamos corrigiendo esos exámenes y parece ser que mi subconsciente se quedó con una palabra del examen, de la prueba, en la que por algún motivo a lo mejor mi cabeza sabía, pero yo conscientemente no sabía lo que significaba. Era la palabra main. Yo no sabía lo que significaba en ese momento y en el sueño, conforme íbamos corrigiendo, la profesora nos explica que la palabra main es principal porque lo habremos visto en los videojuegos, por ejemplo, main menu, bueno, cosas así que tienen relación con esta palabra. Y a mí me pareció curioso al día siguiente y me di cuenta de que lo que había soñado era totalmente cierto, porque main es principal. Quizás mi subconsciente lo sabía, quizás yo no había sido consciente o de haberlo visto en juegos o lo que sea, mi cerebro lo ha traducido automáticamente, pero yo no. Lo busqué, efectivamente era principal, no me había engañado el subconsciente y me levanté para ir a clase después de ese sueño. De hecho, el sueño se me olvidó completamente y cuando llegué a clase, como siempre, yo llegaba tarde a clase y no sabía qué me tocaba primera, pues me tocaba inglés. ¿Adivináis qué hicimos ese día? Efectivamente, corregimos esas pruebas que se nos habían olvidado completamente a todos y me pareció tan curioso que justo el día, la noche que sueño, que estamos corrigiendo unos exámenes, unas pruebas que habíamos hecho hacía un mes y medio, 2 meses, los estuviésemos corrigiendo justo el mismo día. Os voy a contar primero uno, luego el más reciente y ya el más fuerte lo dejo para el final porque, bueno, a mí me afectó bastante. Esto que me pasó con la canción de You Will Know My Name, pero todo el rato en la cabeza tenía como Evadne, Evadne, Evadne. Y yo, claro, no sabía qué era eso, pero se me quedó la palabra. Y cuando lo busqué, pues es un grupo de doom metal, que sabéis que es mi género favorito de metal, que es de Valencia, que está a 1 hora de mí. Y yo no conocía este grupo de absolutamente nada, entonces, claro, me pareció tan curioso. Y el más reciente que tuve, la verdad es que fue ya cuando... Claro, el último que tuve quizás sería hace 1 año, que es el que voy a dejar para el final. Pero el más reciente sí que ocurrió este año cuando yo ya me apuntaba a los sueños. Y bueno, pues había soñado con una persona que llevaba 1 año sin ver. Tampoco era una persona muy cercana, simplemente pues habíamos coincidido en ferias medievales y cosas así. Y llevaba... la última vez que vi a esta persona fue justo al salir de la cuarentena, cuando me iba a dar vueltas con mi madre por el campo. Y no había sabido nada más de esta persona hasta el día que soñé con él. Bueno, pues... soñé con él, tampoco era una cosa muy destacable, simplemente salía en el sueño. Pues al día siguiente, cuando ya desperté tal, y por la tarde me fui a sacar a los perros a un pipicán que tenemos aquí. Y justo me crucé con esta persona que me pareció súper curioso porque le pregunté a mi hermana si era esta misma persona para que me confirmase si era él o no. Y era él. Pero también hay algunos disgustos que, bueno, me lo he dejado para el final porque es para mí más fuerte. Yo lo pasé muy mal cuando tuve este sueño y hasta que no estuve tranquila no lo pude contar. Pero bueno, yo estaba durmiendo en casa de mi pareja y tuve un sueño en el que mi padre volcaba con la furgoneta y bueno, pasaban varias cosas, pero la cuestión es que mi padre volcaba con la furgoneta y yo me desperté llorando, me acuerdo que me desperté llorando porque lo pasé muy mal. Ese día mi padre estaba trabajando en Valencia, así que iba a volver esa misma tarde y ya cuando yo volví a casa le dije a mi madre que sí estaba todo bien con mi padre y ella me dijo que sí, que no había pasado nada. Tampoco le conté el sueño, le dije ya te lo contaré después y ya volvió mi padre a casa.
Bueno, pues ahí sí que le conté el sueño a mi madre, ella pues se tranquilizó porque mi padre estaba bien. Y ¿os acordáis que os he dicho que en el sueño mi padre volcaba con la furgoneta? Bueno, pues nos recogió mi padre, fuimos al Lidl y mientras íbamos por el camino mi padre comentó que una furgoneta por el camino de vuelta había volcado. Y ya está, pues estos son los sueños que recuerdo porque más me han impactado en el momento o porque he contado a más personas y creo que al final han tenido más hincapié en mi cabeza. Seguramente ha habido muchos más que o no me he acordado o tal, pero sí que es verdad que he tenido a veces ciertas reminiscencias, es decir, soñar con algo y a lo largo del día, pues no sé, si me voy de senderismo, pasar por algún lugar que nunca he estado, o mirar imágenes en internet, o ver alguna serie o lo que sea, me llegan reminiscencias de ese mismo sueño y es como, esto es con lo que yo he soñado. También es verdad que puede ser que me engañe el cerebro y que al ver una imagen que se parezca a lo que yo he soñado, a la imagen que he visto en mi cabeza, pues simplemente pensar que es efectivamente eso. Hasta aquí el vídeo, creo que ha sido bastante distinto. Los vídeos que traeré a partir de hoy van a girar un poco en torno a cosas más distintas que las que hacía antes. Y perdonad si estoy mirando todo el rato la pantalla, pero es que a veces se me desenfoca, aunque no esté ni en automático ni nada, lo tengo en manual. Pero a veces se desenfoca y luego al editar pues me sabe bastante mal. Y bueno, pues la semana que viene nos vemos con otro vídeo si todo va bien. Y ya sabéis, si habéis tenido algún sueño así premonitorio o algún sueño curioso que luego habéis recordado porque ha tenido que ver con la realidad, pues estaría interesante que me lo comentarais. Respondo absolutamente a todo. Si os ha gustado, pues me ayudaríais mucho dándole like al vídeo, compartiéndolo con vuestros amigos y gente que pueda interesarle este tipo de vídeos. Y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribiros que tenéis el botón ahí abajo y podría dársele uso, que es gratis.